Damos gracias a Dios, continuamos adorando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que este día es de Él o es de nosotros, hermanos, es de Él, ¿verdad? Vamos a leer la lectura bíblica, abramos nuestra escritura en Mateo capítulo 26, pongámonos en pie y leemos el verso número 14 al 16. Mateo 26, versículo 14 al 16. Ahí tenemos la lectura de esta oportunidad de la lección titulada ¿Cómo lidiar con mis pensamientos negativos? Bueno, creo de que nosotros que ya no tenemos pensamientos negativos, ¿verdad, hermanas? ¿O sí? Sí, ¿verdad? De repente llegan esos pensamientos negativos. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Dice, verso 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad, ¿para qué dice? Para entregarle. Vamos a orar, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos en esta hora muy especial en la cual pues nuevamente se nos da la oportunidad de poder meditar en tu palabra divina, y como siempre demandamos de ti esa guianza de tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, ser edificados a través de tu palabra. Te rogamos, bondadoso Dios, que durante estemos hablando de tu palabra, estemos estudiando de tu palabra, tú retires todo mal espíritu que quiera estropear la atención que debemos de prestar a lo que tú nos quieres decir en esta hora. Te rogamos que nos des apertura en nuestra mente para que la instrucción que hoy vamos a recibir quede grabada dentro de nuestro corazón, que así la procuremos llevar por obra, Señor, a nuestra vida diaria. Bendice a cada una de tus hijas, Señor. Siempre pedimos para que seas tú fortaleciéndoles, ayudándoles en sus dificultades, en sus problemas, en sus adversidades, porque sabemos, Padre, que las aflicciones en este mundo son parte de la vida de todos los seres que habitamos la faz de la tierra. Y tus hijos no somos la excepción, pues aquel tu siervo David decía: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librarás tú, bondadoso Dios. Por eso te rogamos de que seas tú auxiliando a cada una de tus hijas en cualquier dificultad, en cualquier problema que pueda tener. La enfermedad que pueda tener tu hija, Señor, la ponemos en tus manos también para que tú puedas sanarles. Te rogamos estos favores en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas. Tenemos esta bonita lección que se titula ¿Cómo lidiar con con los pensamientos negativos? Es bien importante, hermanas, remarcar, ¿verdad?, que nosotros debemos de procurar a todas costas el que esos pensamientos negativos se aniden dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, y que le demos lugar a aquellos pensamientos que de verdad son de grande provecho para nuestra vida espiritual. Porque el pensamiento negativo, ese no beneficia en lo absoluto, en nada, en cada una de nuestras vidas, sino que al contrario, nos destruye, ¿verdad? Y pone en dificultad inclusive hasta nuestra relación con Dios, nuestra relación también hacia nuestros semejantes, hacia las personas que están alrededor nuestro. Entonces, pensamientos negativos tenemos que, bueno, aunque siempre están por ahí queriendo llegar, ¿verdad?, a nuestra mente, a nuestro corazón, pero debemos de contrarrestarlos, a modo de no dejar que estos se aniden dentro de él, ¿verdad?, dentro de nuestro ser, porque nos van a afectar. A veces perdemos
la comunión, la armonía entre nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios, hermano? Son los juicios anticipados que nosotros hacemos por alguna acción que vemos que otro está haciendo. Por ejemplo, si yo me pongo a fijar, ¿verdad?, en que mi hermana o una hermana casi no me habla, digamos, siempre que yo voy buscando para saludarla, ella mejor lo que hace es esquivarme y no tener ese encuentro conmigo. El pensamiento negativo llega ¿a dónde? Aquí, a nuestra mente. De usted y yo depende el que le demos cobertura dentro de nuestro ser, o que inmediatamente a como llegue, ¿qué, hermanos? Lo debemos de expulsar, lo debemos de echar fuera. No te quiero aquí, ¿verdad? Andate, ¿verdad? La hermana anda muy ocupada, debe de pensar usted. Por eso es que no me ha saludado. Pero no va a estar usted ahí pensando, a ver qué le han dicho de mí, a saber si ya se dio cuenta que yo he hablado de ella y etcétera. Y empiezan a llegar esos malos pensamientos. Esas cosas no aprovechan para nada. Porque supóngase de que en determinado momento las cosas fueran ciertas, las que llegan a su pensamiento, hermano, ya un pensamiento bien fundamentado en nuestro corazón, cuando venimos a confirmar que aquello era real, ¿qué decimos? No me equivocaba, es que yo ya lo presentía, decimos a veces. Nunca le ha pasado a ustedes, es que yo ya lo presentía, dice usted. Yo ya como que algo ya me decía que esto no era por gusto. No por gusto, a mí me había llegado este pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Eso afecta nuestras relaciones o no las afecta? Por supuesto, ¿verdad? Porque empieza a suscitar dentro de nuestro corazón ¿el qué? El rencor, el resentimiento, la inconformidad, la rencilla, las amarguras, las enemistades, y que ya no tenemos paz dentro de nuestro corazón, sino que ¿qué es lo que hay, hermanos? Hay discordia hacia nuestro hermano, hacia nuestro semejante. Y bueno, y eso trasciende mucho más allá, que imagínese ya con un sentimiento así dentro de usted, a raíz, o mejor dicho, producido de un mal pensamiento que nosotros le hemos dado cobertura, hermanos, en nuestro corazón. Ya, hermanos, no podemos tampoco tener comunión ¿con quién? Con nuestro Dios Todopoderoso. No podemos tener comunión con Dios. Usted no puede ir a orar delante de Dios y teniendo, que digamos, algún resentimiento, alguna inconformidad con alguien, o estando descontento con algún hermano o con alguna hermana. No puede. Esa oración, decía un hermano, no pasa de este techo, dice. Mire hasta dónde llega, hermanos, el que nosotros le demos lugar a malos pensamientos, porque nos perjudica en nuestra relación con nuestros semejantes. Eso por una parte, y también nos perjudica en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Eso en una parte. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, supóngase que no sea así, ¿verdad? El pensamiento que pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, puede ser un pensamiento negativo. También puede ser que usted le llegue aquello, ¿verdad? De que de repente pues usted ha sido designada para hacer algo y usted dice, yo no puedo, yo no sé para qué los hermanos o para qué me han buscado para que yo haga esto. Nosotros mismos estamos dando cobertura al pensamiento de ¿qué? De yo no puedo. Y nosotros mismos, ¿qué es lo que hacemos? Nos bloqueamos a modo de ¿qué, hermanos? De no desarrollarnos en nuestra vida, ¿verdad? Como hijos de Dios o como seres humanos que tenemos capacidades. ¿De parte de quién? De parte de nuestro Dios, para poder ser útiles en la sociedad y para podernos desenvolver en cualquier área. Pero el pensamiento negativo, ¿qué es lo que hace? Bloquea muchas veces nuestras capacidades, bloquea el que nosotros descubramos el potencial que podemos tener. ¿O no pasa así muchas veces, hermano? Yo he escuchado a veces personas decir, ¿verdad? Después de que han visto lo que han hecho, decir, por ejemplo, dicen, yo nunca pensé de que pudiera haber hecho esto.
Yo nunca pero gracias a Dios que Él me dio la capacidad. Pero en el pensamiento uno se bloquea diciendo, no, yo no voy a poder hacer esto. Son pensamientos negativos. A todo tipo de pensamiento, hermana, negativo, todo tipo de pensamiento que nos obstaculiza el podernos desarrollar como hijos de Dios, como personas en esta sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Bloquearlos, restringirlos, ¿verdad? Cuando toquen a nuestro corazón. Y si de repente pues están ahí persistiendo o máximamente, si a veces, hermano, esos pensamientos son alimentados, ¿verdad? Allí es donde se vuelve, hermanos, importante, ¿verdad? Lo que hoy estamos estudiando. Cómo lidiar con nuestros pensamientos negativos. Cómo lidiar con esos pensamientos negativos. Aquí vamos a aprender en esta bonita lección, ¿verdad? Acerca de ello. Dice ahí el objeto de la lección: identificar, dice, patrones de ¿qué dice? De pensamiento negativo y autocríticas para poder abordarlos de manera que dice. Mire, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo número 13. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Oiga, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una forma de cómo nosotros, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Bloquear todo mal pensamiento que pueda llegar ¿a dónde? A nuestra mente. Un pensamiento negativo que a usted lo haga sentir incapaz, lo haga sentir, hermana, que no puede hacer aquello que se le ha encomendado. Allí usted contrarresta diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llega un problema, llega una dificultad a su vida, el pensamiento negativo va a llegar y va a decirle a usted: ya ves que Dios a vos no te quiere. Mira a todos los demás cómo ríen, y mira vos cómo te está yendo de mal. No me digas que te sientes feliz porque estás pasando este problema, porque estás pasando esta dificultad. Ese tipo de pensamientos llegan cuando nosotros estamos pasando adversidades muchas veces, ¿o no es cierto? Pero allí está, ¿verdad? Viene ¿cómo vamos a contrarrestar ese tipo de pensamientos cuando llegan a nuestra mente? Denme un texto, por favor, solamente uno, ¿verdad? Porque de eso habla aquí la escuela. Dice ahí, y dice, para poder abordarlo de manera positiva ante una dificultad. Imagínense a Job cuando le llegaron las dificultades, los problemas. Le llegó, hermanos, que perdió absolutamente todo, lo perdió. Le llegó la enfermedad. Y vamos, la esposa le dijo, ¿cómo le dijo la esposa? Ya no sigas guardando tu integridad con Dios, porque mira cómo estás. Mira cómo estás de arruinado. Mira cómo estás viviendo. No, hombre, mejor el que dice, maldice a Dios. ¿Y qué dice? ¿Cómo creen ustedes que se sentía Job ante las situaciones difíciles que estaba pasando? ¿Cree usted que en su pensamiento no pasaban muchas cosas negativas que lo hacían sentir, verdad? No, de verdad que mi vida ya no tiene sentido alguno, podría decir Job. Pero Job, su pensamiento, ¿cuál era, hermano? Vamos a ver, cuando lo hubo perdido todo, ¿qué dijo Job? Jehová dio y Jehová, ¿qué dice? Quitó. Sea el nombre de Jehová el que dice, bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, dice, al polvo de la tierra. Y cuando la mujer le dice, no, ya no sigas siendo íntegro, ¿verdad? Mejor maldice a Dios y muérete. ¿Qué dijo Job? El pensamiento, mire, ¿cómo dijo Job? Como una mujer sin entendimiento has hablado, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Acaso recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Y con todo esto, dice Job, no pecó. ¿Ante quién, hermanos? Ante nuestro Dios. ¿Qué le parece? Pero los pensamientos negativos llegan, ¿o no es cierto? ¿Se acuerdan cuando José también fue vendido por sus hermanos? ¿Cómo se hubiera sentido usted, por ejemplo, hermana Wendy, si en una situación como José, imagínese, que sus propios hermanitos, el que lo vendieran porque no lo querían, porque aborrecían a José o no lo aborrecían?
No lo querían. Le tenían envidia porque su papá hasta le había hecho una túnica de qué, hermanos, de muchos colores, ¿verdad? Y dice, el niño bonito era de Jacob, ¿o no? El niño bonito era de Jacob. Máximamente cuando José dice que soñaba sus sueños y decía, yo miraba la luna y el sol, dice, y a 11 estrellas, ¿qué, hermano? Mira, imagínese, dice que la envidia suscitó de los hermanos. Y dice que pensaron ellos dentro de sí. ¿Qué pensaron? Hay que ver cómo nos deshacemos de esto. Porque dice que José hasta le llevaba informe a su papá del mal comportamiento de quienes, de sus, y no lo querían. Y lo vendieron o no lo vendieron. Lo vendieron. Entonces, ante una situación de esas, ¿cómo nos podemos sentir nosotros? En el caso suyo, hermana, el pensamiento que a usted le va a llegar, ¿cuál es? Un pensamiento negativo, y va a decir, no hombre, si ni mis hermanos me quieren, nadie me quiere, ¿verdad? Yo mejor ya ni debo de existir, mejor, ¿verdad? Pero mire, más adelante la historia nos narra, ¿verdad? Cómo es que José no le dio cobertura al mal pensamiento, ¿verdad? Que no le dio cobertura, sino que dice José, hermano, ustedes procuraron para mí el que le dice lo malo. Pero Dios todo eso lo hizo ¿para quién? Dice, para el bienestar vuestro, dice, y para el bienestar de nuestra familia. Mire usted, el pensamiento positivo versus un pensamiento que negativo. Ante las circunstancias difíciles, nosotros nos vemos, hermanos, como acribillados, ¿verdad? Por malos pensamientos, que llegan los malos pensamientos. Son como dardos, dice el hermano, son como lanzas, ¿verdad? Que están ahí, hermanos, llegando a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero es allí donde nosotros tenemos que bloquearlos y no darle lugar. Yo, cuando las adversidades llegan, cuando las dificultades llegan, yo debo de acordarme de aquellos textos. Por ejemplo, vamos a ver Romanos 8:28, ¿verdad? ¿Cómo dice Romanos 8:28? Ajá, ahí está, mire, el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento. ¿Cómo vamos a lidiar con los pensamientos negativos ante las diferentes circunstancias en las cuales nos vemos envueltos en nuestra vida? No vamos a darle cobertura para seguir alimentando el pensamiento negativo, sino que vamos a ver cómo contrarrestarlos. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Cómo dice? Mas sabemos, dice, que a los que a Dios aman, oiga qué bonito, todas las cosas les ayudan. ¿Para qué? Vaya, ¿se da cuenta? Ahorita ya cambió su pensamiento, ¿verdad que sí, hermano? Quizás tenía ganas usted de llorar, ¿verdad? Quizás tenía ganas usted, hermana, de consumirse en la tristeza por ese problema, por esa dificultad que está pasando. Pero cuando nosotros leemos estas palabras, vemos estos hermosos estudios, nuestro espíritu, ¿qué es lo que se hace? Nuestro espíritu se vivifica, nuestro espíritu se renueva, hermana, de tal manera de que decíamos en una oportunidad que, bueno, hay una hermosa alabanza que se han aprendido las hermanas, ¿verdad? Muy bonita, dice, levántate, ¿y qué dice? Y resplandece. La hija de Dios tiene que aprender a resplandecer aún a pesar de ¿qué? De las dificultades. No se va a encajonar en ¿qué, hermanos? En las frustraciones, en estar alimentando su mente de pensamientos que negativos por las circunstancias que está pasando. Al contrario, su pensamiento debe de ser que de esta dificultad yo sé que el Señor me va a sacar más que, hermana, más débil o más fuerte. ¿Cómo la va a sacar el Señor? Más fuerte. Y yo voy a ser vencedora, yo voy a ser triunfante, yo no me voy a dejar vencer, yo no voy a dejarme ver, dar lástima, debe decirle, hermana, ¿o no, hermana? Ese es el pensamiento positivo al cual debemos de darle el ¿qué? Cobertura en nuestra mente, en nuestro corazón. Y la hija de Dios siempre debe andar ¿cómo? Con su rostro al frente, no hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanas?
Porque dice la palabra que las mujeres, las hijas de Dios, son coherederas de ¿qué dice? De la gracia de ¿quién? Son coherederas de la gracia de Dios. Que aunque hayan problemas, que aunque hayan dificultades y que lleguen malos pensamientos, el pensamiento nosotros debemos de tenerlo siempre como positivamente. Piensa positivamente, no hay que pensar negativamente. Mire la filosofía que el apóstol Pablo nos enseña en el verso de memoria. ¿Cómo dice el verso de memoria? Ahorita me lo voy a aprender, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermanas? Por lo demás, hermanos, decía el apóstol Pablo, denle lugar a todos los malos pensamientos, dice. ¿O cómo dice ahí, hermano? Por lo demás, hermanos, todo lo que es, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo más que dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, si algo, ¿qué dice? Digno de alabanza, en esto debemos de ¿qué? ¿Verdad que no hay lugar ahí para darle cobertura a un mal pensamiento? Decía un hermano allá, mire, cuando llegue el mal pensamiento a su cabecita, hágale así, mire, para que se caiga, decía el hermano, ¿verdad? ¿Y cree usted que puede así, hermano? No, ¿verdad? Quizás no, ¿verdad? Otro hermano decía, mire, cante alabanzas, decía, ¿verdad? Cante alabanza, porque cuando cantamos las alabanzas, hermano, los malos espíritus, ¿qué es lo que hace? Salen corriendo. O póngase a orar, o lea la palabra de Dios, ¿verdad? A eso todo no debemos de darle cabida al mal pensamiento. Fíjese que hemos hablado de prácticamente de dos aspectos. El aspecto de cuando en nosotros, ¿verdad? Por diferentes razones nos llegan malos pensamientos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y hemos dicho que no hay que darle lugar a esos pensamientos. No hay que darle lugar, hermano. Que si a usted le llegó algún pajarito, vamos a decir así, ¿verdad? Le llegó algún pajarito por ahí queriéndole alimentar su mente ¿de qué? De malos pensamientos. Que dice, lo mato y me los como, ¿verdad? Pero si ya esos pajaritos, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? No hay que darle lugar, ¿verdad? ¿Sí? No hay que darle lugar. Si hablan en mal de usted, para que usted piense en mal, porque esa es la intención. Cuando alguien llega a alimentar su mente con cosas, hermanas, que no van a favorecer, ¿cuál es la intención? De que sus pensamientos sean como, sean turbados y usted empiece a pensar cosas negativas, cosas que no son. Debemos de tener mucho cuidado al respecto de eso, porque decíamos que eso muchas veces nos hace perder la comunión entre nosotros, porque nos hemos dejado minar de malos pensamientos hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos, hacia nuestras hermanas. En una oportunidad alguien me dijo, fíjese que a mí me habían contado que usted era así, y viera que yo, hoy que lo mandaron a usted para acá, me dijo a mí, yo pensaba y repensaba en hablarle, pero fíjese que hoy que ya empezamos a tratarlo, veo yo que es diferente. Y así, porque a veces nosotros tendemos a pensar mal de las personas por lo que nos cuentan, ¿o no es cierto? Sin antes a veces el que, hermanos, conocer a quién, a las personas, sin antes a veces tratarlas. Y por eso es que decía alguien, pero ¿por qué es que usted piensa mal del hermano? ¿O por qué usted piensa mal de la hermana si usted nunca lo ha tratado? No sé, pero por lo que me han dicho, a mí me da de pensarlo, ¿verdad? Para poder tratar a fulano, para poder tratar a mengano. Ha sido invadido por un mal pensamiento. Hay que erradicar todo eso, hermano. Y dentro de nosotros debe de imperar, ¿qué debe de imperar dentro de nosotros, hermano? La comunión, la armonía,
No debemos de darle lugar a malos pensamientos dentro de nosotros, que porque alguien nos contó de que mire que el hermano hizo esto, o mire que la hermana hizo aquello en tal fecha. Hermano, debemos dejar de estar pensando cosas negativas de las personas, que si bien es cierto, algunos quizás cometieron algunos errores, pero no es conveniente, hermanos, que nosotros por las cosas que alguien hizo en el pasado estemos estemos juzgando y estemos pensando en mal de las personas. Nosotros debemos de tener un pensamiento positivo y decir: no, tenemos que confiar que Dios es poderoso y Dios puede cambiar a cualquier que ha obrado mal en más de alguna vez. ¿O no creen ustedes eso, hermano? Claro que sí. No estar pensando, ¿verdad? No, es que el hermano o la hermana hizo esto, hizo aquello o me hizo esto, y creer que esta persona no puede cambiar. Nosotros, la palabra del Señor nos enseña que debemos de ser, hermanos, pacientes, que debemos de ser tolerantes. Inclusive dice, debemos de soportarnos los unos, ¿a qué dice? A los otros. Jesucristo nos da el máximo ejemplo de ese tipo de comportamiento. ¿O no, hermana Carmen? ¿Verdad que sí? Jesucristo nos da el máximo ejemplo. Mire lo que dice la lectura bíblica. ¿De qué habla la lectura bíblica, hermano? ¿De qué habla la lectura bíblica? De Judas. ¿Y ustedes creen que el Señor Jesucristo aborrecía a Judas? ¿Qué dicen ustedes? Después de que lo traicionó, ¿creen que el Señor Jesucristo lo aborrecía, hermano? No. Inclusive cuando llegó a entregarlo, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? ¿Recuerdan cómo le? ¿A qué vienes, amigo? Le dice, mire, ¿a qué vienes, amigo? Y le dice, con un beso entrega. ¿Me entregas? Le dice, mire. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que el Señor no le daba lugar al mal pensamiento. Ay, Dios mío, ¿qué nos vaya a pasar con nosotros? ¿Va? No, Dios guarde si nos damos cuenta de que alguien ha andado hablando de nosotros. Ay, hermano, que no vaya a venir aquí mejor, porque le voy a decir su par de verdades, dice. Hipócrita, dice uno. Qué mentirosa es la hermana, qué mentiroso es el hermano. Mira, hermano, no podemos negar. Oiga bien, no podemos negar que pueda de repente existir hipocresía entre nosotros. Pero por la parte nuestra, como dice aquí, que debemos de lidiar con nuestros malos pensamientos, la escuela nos enseña de que todo pensamiento que no contribuya a nuestro beneficio espiritual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice el apóstol, hacerlo a un lado. Hacerlo a un lado. Pero eso es lo que cuesta, ¿verdad? Decía una hermanita que allá en Quesaltepeque, decía una hermanita, una vez que hablábamos algo parecido a esto, y ella se sentaba ahí. Ella era como que era del Puerto de la Libertad, y se había ido allá, y decía, ay Dios, ¿qué tal que vamos a andar nosotros haciendo eso? Decía, no hombre, decía, si nosotros ni nos han terminado de contar y nosotros ya estamos pensando un montón de cosas en contra de nuestros hermanos, dice. ¿Y será cierto eso, hermanos? A veces así pasa, ¿o no? A veces así sucede. Entonces debemos de, hermanos, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo capítulo 5 y al versículo número 8. ¿Cómo dijo Jesús? Mateo 5, 8. Léalo por favor, ¿cómo dijo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. O sea, no podemos tener comunión con Dios si no tenemos un limpio corazón. Y dice que del corazón salen los buenos y los malos, ¿qué? ¿Ya ve? Del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. ¿Qué tan bueno es nuestro corazón, hermanos? ¿Es malo? Decía otra hermana, ¿verdad? Siempre la recuerdo a las hermanas cuando dicen palabras bien así, ¿verdad? Bien bonitas. Decía, si es que la palabra del Señor a nosotros nos enseña bien bonito, decía. Lo que pasa es que nosotros somos los arruinados, decía. ¿Sí? Porque decía, tanto que se nos dice de esto, de esto, de esto y de esto, pero nosotros somos bien, pero bien, ¿qué dice? Arruinados. Ahí dice, sean limpios de corazón, pero ¿qué, hermano? A la hora y las horas, ¿qué vamos a hacer limpios de corazón? ¿De qué está más lleno nuestra mente, hermanos?
¿De qué está más lleno nuestro corazón, nuestra mente? ¿De qué está más lleno? ¿De pensamientos positivos o de pensamientos negativos? Pensemos, ¿verdad? Pongamos en una balanza, ¿verdad? Nuestro corazón debe de estar más lleno ¿de qué? De pensamientos positivos, hermano. De pensamientos. Y en todas las circunstancias de la vida, como ya hemos hablado, en todas las circunstancias de la vida. Así es de que esta lección está muy bonita, hermanos. Está muy interesante. ¿Para qué? Para hacernos un autoanálisis. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no, ¿verdad, hermana Carmen? Ojalá que no, ¿verdad? Porque dice nuestra hermana Carmen que a veces aquí entra, dice, y por aquí. Ojalá que no hay que ser mal pensados. Yo debo de confiar de que por lo menos, como les decía hoy en la mañana, aunque sea un poquito, se nos quede algo a todos, ¿verdad o no, hermano? No debemos de pensar como decía un hermano, es que aquí todos somos bien arruinados. Mal pensamiento, ¿verdad o no, hermano? Ya ven, mire que es bien fácil, ¿verdad? ¿O no, hermano? Es bien fácil darle cabida ¿a qué? A malos pensamientos. Es bien fácil, hermano. Es que la mente es el campo de batalla que nosotros tenemos, con el cual tenemos que lidiar. ¿Cuándo, hermanos? Todo el tiempo. Porque allí está llegando. Bueno, es el corazón nuestro, pues. Es el corazón nuestro. Y por eso es que el sabio Salomón, allí en el libro de los Proverbios, me parece que por el capítulo 4, dice él: sobre toda cosa guardada, guarda el que dice, tu alma, guarda tu corazón, porque de él, dice, ¿el qué? De él mana la vida. Imagínese usted. Así que ya no hay que pensar negativo. No, de aquí, así, ¿verdad? Todos somos buenos hijos de Dios, ¿verdad? Porque ¿sabe por qué? Porque todos desempeñamos una función y todos estamos por alguna razón acá, ¿o no es cierto? Todos estamos cumpliendo un propósito que a veces nosotros no lo entendamos, ¿verdad? Esa es otra cosa, pero todos cumplimos con un propósito, ¿verdad? Muy bien. La escuela está bien bonita y voy a dar para que puedan comentar. El comentario está muy interesante y pues dejo ahí un espacio para que puedan comentar. Dígame. Paz, hermanas. Muy bonita la escuela, trata sobre los pensamientos negativos. Y les pregunto, si ustedes están a la par de una persona que les dice constantemente, usted es una inútil, usted no sirve para nada, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar ahí o se va a ir? Se va a ir. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos somos quienes nos decimos, no servís para nada? ¿Usted lo haría con alguien más? Le diría a otro, qué inútil, Wendy, ¿verdad que no? Pero a veces nosotros mismos, nosotras mismas, a nosotras nos tratamos de esa manera. Ay, no servís para nada, no te va a salir. Y eso es como una voz, es la voz que nosotros escuchamos, el diálogo interno que le llaman. Y hay una personita con la que hemos hablado ya de este tema, que a veces nosotros mismos nos decimos, es que no sirvo ya no tengo, yo ya no puedo hacer esto, es que a mí no se me va a quedar. ¿Y qué va a pasar cuando usted dice no se me va a quedar? Su cerebro le ayuda y le dice, pues que no se le quede, Entonces es bien importante cuando nosotros estamos rodeados de personas negativas, nos alejamos, ponemos una barrera, pero es más difícil o también es difícil cuando somos nosotros los que nos autosaboteamos, ¿verdad? Nos boicoteamos. Entonces es bien importante, hermanos y hermanas, tal vez cambiar esa conversación que tenemos con nosotros mismos y en lugar de decirnos, es que a mí nada se me queda, es que a mí yo no sirvo para eso. Yo no puedo, mejor digamos, estoy mejorando para poder aprender. Estoy tratando de llevarme bien con todas. Estoy luchando para no dejarme vencer. Porque así, ¿qué va a hacer nuestra mente? Nos va a ayudar a mejorar, a tener fuerza. Porque cada una de nosotras tiene la capacidad y mucho más. Dios nos ha dotado de una sabiduría, de inteligencia, de fuerza. ¿O creen ustedes que nadie está con nosotros, hermanas? ¿Que nadie va a ver por nosotros? Dios está con nosotros, claro, ¿verdad? Siempre y cuando trabajemos también en eso.
Pero yo les invitaría, hermanas, que tratemos de cambiar a veces nuestra propia conversación, ¿verdad? Que nos tratemos con amor y con compasión, con la misma compasión que a veces tratamos a los demás. Hablémonos nosotros así, con amor, con cariño, porque si nosotros mismos no nos cuidamos, vamos a pedirles a los demás que lo hagan. No, a ver, empecemos por nuestro templo, ¿verdad? Y tratemos de cambiar eso, hermanos, solamente. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, hermana Carmen. Ayúdenle ahí, pasen el micrófono a nuestra hermana. Yo esta lección la uniría con una lección anterior que tuvimos, conociéndote a ti mismo. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, vamos a luchar por despojarnos de esos pensamientos negativos, ¿verdad? Si nos conocemos, bueno, voy a decir yo siempre que veo a la hermana o al hermano o a cierta persona lo veo serio, yo siempre pienso que por algo me mira mal. Entonces, si me conozco yo misma, voy a luchar en esa parte, porque esa es una dura lucha. Ya dijo el apóstol Pablo, que nosotros luchamos, no tenemos una lucha contra nadie, sino que contra nosotros mismos. Entonces, en esa lucha tenemos que conocernos. Cuando veamos a las personas serias, hay que esperar la siguiente vez y vamos a ver que la siguiente vez ya no va a andar con las mismas dificultades y ya va a andar contenta, ¿verdad? O si no, pues si nosotros consideramos que hemos ofendido a la persona, pues hay que pedirle perdón, disculpas, ¿verdad? Y tratar de seguir adelante, pero siempre en el amor de Dios y sabiendo que si yo soy débil, todos somos débiles como humanos, pero estamos en una dura lucha, vamos en una competencia y que pues no es fácil, ¿verdad? Luchar con nosotros mismos, con nuestra carne. Solamente, hermano. ¿Alguien más que desea comentar? Mire que esto nos ayuda, ¿verdad? Para que podamos participar, para que podamos ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Alguien más desea comentar? Mi hermana Ceci, solo levánteme la mano y dígame, yo hermano quiero comentar, ¿verdad? Y se le da el tiempo también, ¿verdad? Paz, hermanas, paz, hermanos. Me gusta cómo estamos trabajando ahora y es porque estamos estudiando temas bien importantes dentro de la Biblia y de cosas pasadas y presentes. Y yo a veces digo que a veces la barrera nos la ponemos nosotros mismos, porque a veces decimos no conocemos de estas mujeres y todo, pero a veces nosotros mismos nos ponemos la barrera. Entonces les digo yo, hay que buscar citas bíblicas y ir aprendiendo más, y a veces cosas que no conocíamos, hoy que estamos estudiando las conocemos. Por lo menos ayer me dice mi nieto, él estaba estudiando algo y yo igual, ¿verdad? Mira, me dice él, ¿sabes que nuestro cerebro no sé cuántas gigas tiene? Yo no le entendí eso. Y que nosotros, pues sí, y es cierto, porque imagínate las grandes invenciones que hay, y son seres humanos, pues, o sea, no son extraterrestres. Y si ellos son capaces de hacer grandes cosas, y a veces nosotros algo pequeño no queremos, sea por temor y yo les digo, mire, escuchen, lean, escriban, porque muchas veces tenemos diferentes formas de aprender, pero sí les puedo decir yo a todas mis hermanas, bueno, todas mis hermanas, pero estamos hablando con las hermanitas, que a veces son cosas que ahí están en la Biblia, a veces lo hay de repetirlas y leerlas, para no, estos pensamientos negativos, porque a veces lo que decimos, no, yo no puedo, o yo aquí, o yo no, nosotros mismos de entrada nos estamos incapacitando, ¿verdad? Entonces hay que hacer un poquito de esfuerzo y saber que Dios nos ha dotado de una inteligencia, ¿verdad? A todos, y solo es de ponerla a trabajar, mis hermanas, ¿verdad? Solamente, mis hermanos. Gracias. Paz. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que desee comentar? Doy el tiempo. Mi hermana. Paz, hermano. Paz, hermano. Fíjese de que sobre eso, ¿por qué tenemos que ser fuertes nosotros? ¿Por qué los tenemos que dar ánimo nosotros mismas? Para que así podamos darle ánimo a mi hermana, a mi prójimo, a mi vecino, a mi vecina. Porque si yo le digo, estoy lo mismo, de nada nos va a servir. Así es que tenemos que estar cuidándonos nosotros para cuidar a los demás, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Alguien más desee comentar? Si no, pues leemos a mi hermana Tita, le damos el tiempo también a mi hermana que nos pueda ayudar un poquito en sí, hermano, comentarios de esta escuela nos deja una gran enseñanza,
nosotros los humanos somos el producto de nuestros pensamientos. Así como nosotros nos hablamos, así pensamos y así actuamos. Entonces, en los momentos difíciles, decía un norteamericano, nosotros somos lo que nos decimos y lo que nos decimos en los momentos difíciles, dice, eso somos. Por ejemplo, aquí escriben un ejemplo muy bonito que dice, El rey David, no, arribita, donde dice de que golpeé mi autoestima. Aquí está. Tengo que decir, bueno, cuando tenemos un problema bien serio, decimos, esto pasará. Eso es lo primero. En la vida nada llegó para quedarse. Todo fluye, todo corre y todo pasa. El momento es estar en ese 6 meses, 3 meses, que no sabemos cuándo termina. Pero lo que sí debemos de estar seguros es que eso va a pasar. Mañana estaré mejor, pero como decía hermana Wendita, hablarnos a nosotras mismas. Mañana estarás mejor, Martita, esto ya va a pasar. Y hasta con una sonrisita y con un abracito, porque es mimarnos a nosotras mismas. Totalmente de acuerdo en lo que decía mi hermana Carmen, que esta es una continuación de las lecciones pasadas, porque estamos trabajando en mi autoconocimiento, no en estar pensando, aquella no hizo así, aquella, no, el dedo va para acá, mi autoconocimiento. Entonces, ¿qué conozco de mí? ¿Qué cada una de nosotras, qué conoce de nosotros? Y dice algo hermoso, dice, esto va a pasar, mañana estaré mejor, este túmulo lo pasaré, pero ¿cómo? Lentamente. Usted, hermano, va en su carro y se pasa un túmulo, y cuando ha pasado el túmulo, usted dice el chasis, ¿verdad? ¿Cómo suena? Y usted ya va pensando cuánto se dañó ese chasis y cuánto va a gastar en ese chasis. Ahora, hermanas, nosotros tenemos un chasis. Mire qué lindo lo que aquí dice. Este túmulo lo pasaré. ¿Cómo vamos a pasar los túmulos de la vida? Lentamente. No nos ajolotemos, hermanas. Nosotros como mujeres somos muy a la carrera, queremos todo. No. Aprendamos de esta lección a ir lentos, pero seguros. Lentos, pero seguros. Porque nosotros a nivel cerebral tenemos más conexiones. Estamos aquí y estamos pensando cómo me voy a ir. Si llueve, ya estamos pensando qué vamos a hacer de cena. O sea, nosotros tenemos muchas conexiones. Nuestro cerebro así ha sido diseñado. Pero en esto vamos a aprender a que en los problemas, acordémonos del túmulo, debemos de ir lentamente. Porque nos vamos a quebrar el chasis. ¿Cuál es el chasis? Nuestra autoestima. Ese es nuestro chasis. Nuestra autoestima. Ahí nos vamos a dañar. Porque de ahí sigue lo que decía mi hermana Wendita. Nos vamos a decir cosas feas. De esta no me levanto. ¿Pero por qué dice eso usted misma? Jamás se diga eso. Sí soy tonta, vea. Es que sí. No. Esas afirmaciones nos están haciendo caer en el hoyo. Y debemos de estar seguras que cuando tengamos un problema, es un túmulo y no un abismo. Caemos en el túmulo y no en el abismo. Y el túmulo lo vamos a ir pasando despacito, sin dañar nuestra integridad, sin maltratarnos a nosotras mismas. Dice aquí, abracemos a la niña que tenemos allá adentro, a la mujer que tenemos allá adentro, y hagámosla crecer poco a poco, porque ella vale mucho. Y no permitamos que nadie la maltrate, nadie. Nosotros tenemos una llavecita. Abrimos a todas las cosas feas que nos pueden decir, o que nos estén diciendo todas las cosas feas, y nosotros le echamos llave y damos vuelta y cantamos, y hay que digan, pero nosotros no nos están hablando, ¿verdad? Solo son técnicas de amor a nosotras mismas. Solamente, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, ahí está el comentario de nuestras hermanas, muy bonito, ¿verdad? Nos ayuda a todos, ¿verdad? Nos ayuda. ¿Cuál es el chasis de cada uno? Dice. Anótelo pues, anótelo, porque si no lo anota, después ¿qué pasa? Se olvida.
Y después, ay, nos hacemos daño en el chasis, ¿verdad? Sí. ¿Ah? El chasis es el esqueleto donde va montado todo el vehículo, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a ver. Seguimos, vamos. Dice el comentario, ¿qué es un pensamiento? Es una idea, un concepto o una imagen que surge en nuestra mente. Se dice que las personas podemos tener un promedio de 60,000 pensamientos al día. Ya el joven le decía a mi hermana Ceci, ¿verdad? Como que fuéramos computadoras, ¿verdad? Más que una computadora. Mire, dice, la mayoría de estos son automáticos y repetitivos, y un porcentaje muy alto son como negativos. Estos nos pueden dejar secuelas negativas para el resto de nuestras vidas. Ejemplos de pensamientos negativos. Mi hermana no me llamó. Seguro es porque está que, oiga, ¿nunca ha pensado usted eso, hermano? No va. Debería ser capaz de hacerlo todo perfectamente. Si no, soy como un fracaso. Todos en mi círculo social son más exitosos que yo. Soy un fracaso en comparación con quienes, con ellos, pensamientos negativos. Y dice ahí, somos lo que pensamos, actuamos con base en nuestros pensamientos. Por lo tanto, cuidemos lo que vemos, oímos, tocamos y decimos, sabiendo que todas nuestras acciones reflejan lo que pensamos. Tenemos la mente ¿de quién dice? De Cristo. Lidiar con pensamientos negativos puede ser un desafío, pero existen estrategias efectivas que puedes utilizar para manejarlos de manera saludable. Aquí te presento algunas técnicas que pueden ayudar a lidiar con tus pensamientos negativos diariamente. Número 1, identifica tus pensamientos y sé consciente de ellos. Identifica cuándo surgen y por qué. Analiza y evalúa tus pensamientos negativos. Una vez identificados, verifica si son reales, luego reemplázalos por positivos. Por ejemplo, si piensas, no soy lo suficiente, no soy lo suficientemente buena, cámbialo por, estoy trabajando en, ¿qué dice? En mejorar y crecer. Otra recomendación para ti, amada hermana, es la forma como te hablas en los momentos que has caído y tocado fondo. Estos pensamientos decidirán si vas pasando un túmulo o te fuiste a un abismo. ¿Qué dices cuando has fracasado? De esta no me levanto. Todo fue mi culpa. Soy tan ignorante, tan adulta y me volví ¿a qué? A equivocar. O trato de comprenderme, me abrazo, me conforto, leo salmos para alimentar mi espíritu y clamo a Jehová buscando dulce refugio. Tengo que decir, ¿qué debe decir? Esto pasará, mañana estaré mejor, este túmulo lo pasaré lentamente para no golpear mi estima. A continuación te presento algunos hijos de Dios del ayer que sufrieron pensamientos negativos en sus aflicciones. El rey David, en el Salmo 10:11, expresa una amplia gama de emociones, incluidos pensamientos negativos como la tristeza, la culpa y la desesperación. Sin embargo, también muestra cómo buscar consuelo y fortaleza ¿en quién? En nuestro Dios. Sara, la esposa de Abraham, experimentó momentos, dice ahí, de duda, pensamientos negativos en relación con su incapacidad para concebir hijo. Pero fue de gran alegría para ella cuando recibió la noticia del ángel de Dios que le dijo que nacería un hijo en su vejez. Notamos cómo da un gran giro su pensamiento, al principio de duda, pero luego de una gran alegría. Ahí está, hermana, el comentario, ¿verdad? Esta lección que viene a sumar más de todo lo que hemos hablado. La conclusión dice de esta manera: los pensamientos sanos serán mis fieles compañeros. Pónganse en pie. Los compañeros sanos serán mis fieles compañeros de viaje en este hermoso caminar. Ellos me dictarán qué hacer y cómo enfrentar mi día a día, sabiendo que mi alma y corazón le pertenece a mi Padre Celestial. Bueno, ahí está la enseñanza de esta oportunidad, esperando de que pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. Van a pasar mis hermanas que tienen